buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos los procesos de cambio y los avances que se han tenido dentro de la Secretaría de Seguridad en los últimos 25 años. ¿Hemos cambiado la estructura de la policía o seguimos con los mismos problemas del pasado? Comisionado General Francisco Murillo López, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenido, general. Muy buenas noches, Chendo. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa y hablar un poco acerca de todos estos cambios que ha tenido la Policía Nacional en estos últimos 25 años a través de un proceso que se llama reforma policial. Bueno, muchos miembros de la institución se fueron por voluntad propia, otros a través de este proceso de depuración que se mantiene aún dentro de la policía, que ya data de más de un lustro. ¿Han sido los procesos que ustedes quisieron implementar o todavía hay muchos asuntos pendientes, general? Sí, hay definitivamente algunos desafíos que vencer y es importante partir de un punto de origen. Por ejemplo, la reforma policial, que tiene que ver con los procesos de depuración y con los cambios en los nuevos sistemas policiales que se implementan para reducir la criminalidad, tiene un punto de inflexión o quiebre que dio un giro mundial o un nuevo orden mundial. Esto fue precisamente cuando se dio la caída del muro de Berlín, número 1, y 2, con la desaparición de la Unión Soviética, de la República Soviética Socialista. Con estos dos grandes escenarios o eventos que se dieron a nivel mundial, prácticamente la Guerra Fría terminó y el mundo se torna unipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos toma el control del mundo a través de sus países aliados, obviamente, y entonces se da lo que es una masificación de las democracias. Con esta masificación de las democracias también lo que se pretende es el fortalecimiento de los Estados de Derecho. Y dentro de los Estados de Derecho viene lo que es la reforma policial a nivel mundial. ¿Cerró en esos procesos por la forma en que se hizo a nivel de Honduras, es decir, muy rápido, o se hizo en el tiempo adecuado? Usted era miembro de la institución, obviamente con un menor rango para ese tiempo que el país era administrado, o iniciaba el gobierno del presidente Reina. Sí, básicamente después de esos grandes lineamientos estratégicos, ¿qué sucede? Nace el Tratado Marco de Seguridad Democrática y de ahí mismo también nacen Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Ahí se establece para Centroamérica, sobre todo, y ahí incluye Honduras, la desmilitarización de las policías. Es decir, que las policías pasen a una égida civil, número 1. Y al mismo tiempo ese Tratado Marco hablaba de un balance de las Fuerzas Armadas en Centroamérica. Entonces todo eso se empezó a darle cumplimiento realmente en el gobierno de Callejas. En el gobierno de Callejas es cuando comenzaron a hacer negociaciones de este gobierno con los jerarcas militares de aquella época. Cuando se denominaba en aquel entonces FUSEP, ¿se tenía la contaminación de ahora o existían mejores controles dentro de la policía como tal bajo el mando militar, general Murillo López? Bueno, fíjate que en realidad la policía, todas las policías del mundo tienen su cierto grado de contaminación. Todas las policías, aún las policías de los países desarrollados. El punto es atacar a ese policía que se corrompe, a ese policía que comete faltas. Y esos mecanismos que deben de ser severos. Y ahí es donde de repente en el curso de todos estos 25 años hemos fallado. Aquí estamos hablando en nuestro país. Es decir, ustedes reconocen que a todos niveles se cometieron errores. Así es. Pero lo importante es ir viendo cómo nace este proceso. Como le digo, la negociación comenzó en el gobierno de Callejas. Luego, con el gobierno de Reina y Diáquez, básicamente se da una reforma a la Constitución de la República, donde prácticamente se separa lo que es la policía de lo que es el componente de las Fuerzas Armadas y pasa ya a una égida civil, creándose la Secretaría de Seguridad, ¿verdad? Y esto hace pues realmente un nuevo proceso, nuevos paradigmas para la policía. Y desde ahí estamos en ese debatir diario
de ir perfeccionando cada vez más la policía. ¿En qué tiempo, porque usted recién se retiró hace unos cuantos años, sienten que sí hubo mayor dedicación, mayor atención del Estado como tal para limpiar la policía? Bueno, esto ha sido un proceso y cada gobierno, como dicen, ha hecho su... Porque han ido por partes. Sí, ha hecho su parte, correcto. Y, por ejemplo, en el gobierno ya de Carlos Flores, después se crea la Secretaría de Seguridad y se crea la primera ley orgánica de la policía. Esta ley orgánica de la policía es tan importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde realmente ya hay un estamento jurídico para que los policías tengan derechos, tengan obligaciones, tengan derecho, por ejemplo, a vacaciones, a seguro social, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí es en realidad donde hay un verdadero estamento jurídico que le da protección y estabilidad al policía. Se le dio mucha libertad al policía como tal bajo esta nueva ley orgánica a inicios del presente siglo, general Murillo. No, el problema es que hay que tener claro que el policía, por ejemplo, es proactivo, ¿verdad?, en sus funciones. Y hasta el policía recién salido de la escuela, del Centro de Instrucción Policial o del Instituto Tecnológico, hasta ese policía recién salido al último, ellos toman decisiones. Y estas decisiones las toman frente a un ser humano, a otro ser humano. Entonces ahí es donde está el problema, donde está ese balance que hay que saberlo manejar. Y ahí es donde algunos policías cometen sus fechorías, cometen errores, como seres humanos también, ¿verdad? Pero lógicamente que todo este proceso de reforma policial lo que ha generado y lo que genera es que hayan controles permanentes, ¿verdad?, en estas instituciones. ¿Para qué? Para que el error sea mínimo, ir reduciendo el error. Y así, pues, hayan lo menos posible policías corruptos. Hoy tenemos una policía más saneada que hace 20 años o 25 años si nos vamos al momento en que los militares entregan al Poder Civil esa unidad que por muchos años perteneció al ente armado hondureño. Recordemos que estamos viviendo en otras épocas. ¿Sabe? El problema número uno es que hoy las acciones del policía son más visibles, ¿verdad? Son más visibles por la ciudadanía. Hay más exigencia del ciudadano cuando mira también algo anómalo por parte de un policía. Y lo otro es las redes sociales que han inundado, ¿verdad?, el conocimiento en general de toda la población. Entonces usted rápidamente se da cuenta si una autoridad policial está cometiendo una fechoría o está actuando de forma arbitraria. ¿En qué momento se comenzó a ir de las manos de la autoridad de la policía a extremos que llegamos a tener una institución contaminada? Que si bien usted me dice, general Murillo López, que todas las policías tienen cosas buenas y cosas malas, lo que trasladó a la ciudadanía la Junta Depuradora, que ha estado en la institución en los últimos años, en algunos casos no deja de asombrar. Así es. Mire, realmente podemos decir que esto comenzó en la época de Maduro, del gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque el régimen disciplinario que había en esa época, hacia acá, hasta esta nueva ley que está formada, donde ya se creó la DIDAPOL, era un régimen muy tolerante, muy permisivo y tardío. Ese era el problema. Por ejemplo, un jefe policial en un departamento X, un policía cometía una fechoría o una falta o algo, no lo podía sancionar en esa época. ¿Tenían ese límite? Sí, tenía que hacer un informe. Este informe venía a Tegucigalpa, a Recursos Humanos, de Recursos Humanos pasaba a la Dirección General de la Policía y de la dirección pasaba a la Secretaría. Burocracia. Entonces, pura burocracia. Entonces, ¿qué pasaba? Los términos eran fatales y ya cuando se quería sancionar a este policía ya no se podía, porque ya de acuerdo a los procedimientos legales ya no se podía aplicar ninguna sanción. Entonces, eso permitió que este policía que delinquía continuara delinquiendo. O sea, así se fue quedando. Así se fue quedando. Un policía, podemos usar el término mañoso. Sí, se puede decir, es un término vulgar comúnmente conocido por los hondureños. Pues. Y ustedes, bueno, en ese tiempo ya usted, si bien no tenía
el grado de general ya tenía grupos bajo su mando. Así es. ¿Tuvo experiencias de esas que le tocaba sancionar y ver la posibilidad de hasta despedir a un miembro de escala básica, pero no podía por estas trabas que le generaba la ley? Sí, fue bien difícil porque usted como jefe policial, lo único que le quedaba era hacer el informe y esperar qué pasaba después de que subiera todos estos canales, ¿verdad? Entonces usted se le invitaba a hacer el informe de lo acontecido. Y de repente nunca había una respuesta de alguna sanción o de absolución, porque recuerde que de repente también usted se puede equivocar o algún ciudadano maliciosamente puede dar una información no correcta. Pero sí le tocó sancionar y sí actuó cuando de manera infragante tuvo hechos. Así es. Yo, por ejemplo, estuve en la Dirección de Investigación Criminal, 165 miembros de la Dirección de Investigación Criminal fueron retirados durante mi gestión. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado general de policía Francisco Murillo López. Una pausa, en breve continuamos. Si la unidad está siendo eficiente, ¿verdad?, eficaz, está cumpliendo con la misión, está dando resultados a la ciudadanía, no hay necesidad de cambiar gente, ¿verdad? Pero si no está cumpliendo, entonces hay que ver. Es más un proceso de vigilancia, estar atento y con el error quitarlo. Sí. Ahí en lo que hemos fallado, como le digo yo, son en esos controles externos que deben de estar vigilando si en realidad se están dando resultados o no se están dando resultados. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el general de policía Francisco Murillo López. ¿Cuántos me dice que sancionó? 167 miembros de lo que era la Dirección de Investigación Criminal. ¿Y durante mi gestión, cuál era lo común? ¿En qué acción punible incurrían, general? Bueno, algunas veces abuso de autoridad, cohecho, extorsión. Que ya eso sí lleva más delicado. Exactamente, extorsión y a veces involucrados en bandas de delincuentes, ¿verdad? Algunos casos tuvimos que poner a la orden del Ministerio Público a estos jóvenes. Y en esas circunstancias sí la ley, cuando se tenía la prueba, daba pie para que se le despidiera sin necesidad de esperar todo ese trámite burocrático. Así es. Siempre habían algunos casos que por la naturaleza del hecho había que llevarlo bajo ese proceso. No, ahí en esos casos no, porque ya existía la comisión de un ilícito penal, había un delito. Entonces al haber un delito, la misma ley a usted le da la autoridad para ponerlo inmediatamente a orden del Ministerio Público. Y había voluntad de la ciudadanía, que eso lo perdió por muchos años la policía, la no confianza del civil en ir a denunciar, porque ahí venían las dificultades, general Murillo. Esa es una de las luchas que se tiene y que se ha tenido en todos estos procesos de reforma. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los grandes objetivos que se tiene es buscar que la ciudadanía tenga confianza en la policía, tenga esa confianza de poder denunciar, porque hasta tanto denuncie, en este momento los superiores se van a ver obligados a proceder a hacer cumplir la ley, y eso servirá de ejemplo para el resto de policías. Ahora, estos procesos que fueron dañando a la institución no solo era a nivel de la escala básica, también eran términos o mandos intermedios y hasta la oficialidad. ¿Le tocó revisar casos de eso, general Murillo? Inclusive de esos 167 que yo le menciono, hay 7 oficiales, ¿verdad?, bajo mi mando, que fueron separados de la institución, ¿verdad?, por cometer ya actos bochornosos y actos que son reñidos, ¿verdad?, contra la ley, van contra la ley. Entonces ya tuvimos ese tipo de casos. Lastimosamente, como le digo, la policía llegó o cayó en un colapso total hasta caer en la crisis que se vivió, pues. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Qué debió atacar el alto mando y el propio Estado para no habernos llevado a una etapa donde el ente de orden y seguridad, el pueblo más bien le tenía hasta temor, le tenía miedo? Y podemos ver los ejemplos que se denunciaron de acciones cometidas por policías, general Murillo. Así es. No, definitivamente que para mí, desde mi punto de vista, una de las cosas que afectó para que la policía fuera creciendo este nivel de corrupción fue obviamente la permisividad
por parte de la superioridad, número uno. Dos, la fragilidad que tenían los reglamentos disciplinarios, ¿verdad? Ese fue el problema número uno. Después, veamos ustedes el contexto en que Honduras, la criminalidad que se ha estado gestando durante estos últimos años, y entonces esto implica infiltración, penetración hacia los miembros de la autoridad, ¿verdad? Entonces todo esto de una u otra manera afectó a una institución tan sensible como es la Policía Nacional. Usted estuvo en varias posiciones de alta jerarquía. Ya me hablaba de la Policía de Investigación y ahí me menciona un delito que hoy en día es hasta dolor de cabeza para la autoridad, el tema de la extorsión. ¿Qué tanta incidencia tienen esas bandas de crimen organizado, incluso maras y pandillas, para que esto sea aún difícil hoy día controlarlo, general? Sí, definitivamente que este tipo de delitos fue creciendo y creciendo, ¿verdad? Y definitivamente la autoridad no pudo controlarlo, no pudo contenerlo. Y ante esa situación todavía estamos con esos desafíos. Esos son los grandes retos de las actuales autoridades, del actual presidente, ¿verdad? Y por eso hasta han creado una nueva unidad, ¿verdad?, para la lucha contra la extorsión. Ahí lo que hace falta es ver la respuesta, ver que el ciudadano en realidad diga, ¿verdad?, que ya se siente más cómodo, que ya se siente sin miedo, ¿verdad? Y eso es lo que se espera. Y ahora fuera de la institución percibe que el ciudadano, que el civil, con todos estos procesos de cambio, sí le confía más a la autoridad que está llegando, que expone con mayor regularidad lo que ve en su entorno. Creo que hemos mejorado, ¿verdad? Todavía no hay confianza plena. Suficiente no, pero sí se ha mejorado. Hay más participación ciudadana y poco a poco la gente está siendo más consciente, ¿verdad?, de que la problemática de la inseguridad implica no solo policías, implica el mismo ciudadano, implica todo el entorno, ¿verdad? Entonces creo que estamos mejorando, pero hace falta esa influencia masiva a través de los medios, a través de capacitación, a través de charlas por parte de la misma policía, por parte del gobierno, hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al final lo que se busca es que la seguridad sea un componente hacia y con la comunidad. Eso es lo que se busca, trabajar hacia y con la comunidad. Policía de investigación, en aquel entonces policía de Hacienda o policía de aduanas, policía preventiva, los cobras, tránsito. Usted pasó y tuvo oportunidad de interrelacionarse con la escala básica de estas unidades. ¿Cuál fue la más difícil de controlar? La que usted percibió que en algún momento de su vida como oficial activo había que ponerle cuidado, pero que la misma normativa le generaba problemas para actuar. Sí, definitivamente que, por ejemplo, las metropolitanas, yo fui jefe aquí de Tegucigalpa y jefe de San Pedro Sula. Son los dos lugares donde en realidad hay bastantes problemas, aparte de problemas con la ciudadanía, hay bastante problema con el policía, hay que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de policías. Difiere, por ejemplo, si usted está en un pueblo o en un lugar más remoto que los policías son poquitos, fácilmente usted los controla. Pero ya una cantidad bastante, es difícil controlarlo. Y se necesita, obviamente, tener buenos oficiales aliados para mantener este control y mantener la disciplina en todos los miembros de la institución. ¿Se justifica que en parte la contaminación se dio por los bajos ingresos de los miembros de la escala básica y hasta de incluso oficiales, general Murillo? Bueno, es que en realidad las razones a veces por qué cae, ¿verdad?, en actos de corrupción un policía son múltiples, ¿verdad? Esa podría ser una, ¿verdad? Los bajos salarios, etcétera, o el ambiente en que convive ahí en la unidad policial. Pero realmente la capacitación que se le da es para servir, es para proteger, es para en realidad ser un hombre de honor. Por el haber formado policías que incluso hubo momentos en que los llamaron hasta rapidito, valga el juego de palabras, porque 3, 4 meses ya tenían un hombre con armas en la calle.
condujo a lo que vimos por años dentro de la policía, General Murillo? Ese fenómeno se dio precisamente en el gobierno de don Manuel Zelaya, ¿verdad? Donde realmente la estrategia de él tenía muy buena intención, ¿verdad? De potenciar la policía, de buscar ese crecimiento policial. Darle más efectivo. Exactamente. Entonces, por eso hubo esa necesidad acelerada de formar más policías. Y eso, al final, como dicen, nos pasó factura, ¿verdad? Porque no hubo la suficiente investigación de este personal antes de que ingresara y, lógicamente, al final, la mayoría de esta gente ya están fuera. ¿Cuál es el tiempo ideal para decirle a la ciudadanía que le entregamos un miembro de cualquiera de las unidades de la institución con una formación íntegra o más difícil de contaminar? Sí. Bueno, miren, en la mayoría de las escuelas de capacitación del mundo de policías, normalmente andan entre un año de formación. Pero ¿qué pasa? Una vez que este policía es egresado, ¿verdad?, como policía raso, se le debe dar un seguimiento. Los policías viejos, enseñarles ya en la práctica cómo es que funciona la institución. Los oficiales estar vigilantes de su comportamiento. ¿Por qué? Porque realmente en la academia ellos solo reciben más teoría que otras cosas. Entonces, la capacitación es constante, la formación es constante. Y de repente ahí es donde, en algunos periodos de todos estos últimos 25 años, es donde hemos fallado. Y ya dentro de ese proceso de servicio a la comunidad, lo ideal es mantenerlos por ¿cuánto tiempo? Hablamos de la policía de investigación, luego pensar en que puede ir a la policía de tránsito, policía preventiva, tigres, etcétera. ¿Es razonable vivir en movimientos internos y no dejarlos en una sola unidad, general? Eso depende. Por ejemplo, cuando es policía uniformada, ¿verdad? Sí, a veces es conveniente hacer los movimientos, pero también esto va a la par de las evaluaciones que usted está haciendo de la unidad. Si la unidad está siendo eficiente, ¿verdad?, eficaz, está cumpliendo con la misión, está dando resultados a la ciudadanía, no hay necesidad de cambiar gente, ¿verdad? Pero si no está cumpliendo, entonces hay que ver. Es más un proceso de vigilancia, estar atento y con el error quitarlo. Sí. Ahí en lo que hemos fallado, como le digo yo, son en esos controles externos que deben de estar vigilando si en realidad se están dando resultados o no se están dando resultados. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado general de policía Francisco Murillo López. Una pausa, en breve continuamos. Pienso que sí han habido avances, pero no lo suficiente. Y el único punto que sí yo lo alabo en este gobierno es el haber, por ejemplo, hecho la ley de la carrera policial, que aunque tiene unos errores, tiene algunas fallas, ¿verdad? Pero lo más importante es que ya está, ya tenemos una ley de la carrera policial para nuestros policías. Seguimos esta noche al banquillo con el general de policía Francisco Murillo López. Me habló de procesos de revisión, de estar atento a que no se les contaminen los hombres. ¿Funcionan estos sistemas de polígrafo, las pruebas que con algún grado de regularidad se presentan ahora, general? Sí, definitivamente que ya en la nueva ley orgánica ya se establecen estos nuevos procesos para ver el nivel de confianza del policía. Las pruebas psicométricas, psicológicas, el polígrafo, toxicológicas, ¿verdad? Y una investigación de campo social, socioeconómica. Lo patrimonial. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, esto, de una u otra manera, estos indicadores ayudan a que usted tenga una idea de cuál es la gente que está ingresando a la policía, ¿verdad? Y una vez que ingresa, cuál es el comportamiento que está teniendo. Entonces, por eso son importantes estos mecanismos para estarlos midiendo constantemente. Eso por mucho tiempo se dejó de hacer. Así es. Es más, casi ni se hacían, ¿verdad? Ahora, después de la crisis, es que, como dicen, en demasía se empezaron a hacer, ¿verdad? Se empezaron a realizar todos estos tipos de exámenes para ver realmente si tenemos un policía que el pueblo desea, que la comunidad quiere. Eso por muchos años
percibe que por ahí fue donde entró el crimen organizado a romper con una estructura dentro de la policía que, si bien no era pura, no se observaba cuando estaban bajo la égida militar? Definitivamente que todo, vuelvo y repito, las causas son varias. Todo eso incidía, ¿verdad? Más podemos hablar de la infiltración y también del grado de politización que alcanzó la policía. ¿Qué tanto daño les hizo eso? Que pusieran incluso personas que habían sido diputados, que tenían una reconocida trayectoria dentro de la actividad de la política hondureña al frente de la institución. ¿Les molestó eso a ustedes como oficiales de academia general? Bueno, recuerda que la policía como las Fuerzas Armadas son instituciones obedientes, ¿verdad? Pero internamente sí se generaban comentarios. Internamente por eso se hacían las recomendaciones para hacer los cambios. Y, por ejemplo, podemos decir en buena lid, en el gobierno de don Manuel Zelaya, prácticamente hubo una potenciación verdadera de la policía. ¿Por qué? Porque ahí se volvieron a recuperar las direcciones de policía. Antes del periodo de Manuel Zelaya, las direcciones las podía ocupar cualquier ciudadano civil, ¿verdad? A excepción de la Dirección General de la Policía Preventiva. Entonces, con Manuel Zelaya se recuperaron nuevamente esas direcciones para que en realidad sean gobernadas por verdaderos policías, por policías cuyos oficios es ser un policía, ¿verdad? Que conocen el derecho del policía, conocen las estrategias de policía y, lógicamente, por eso le digo de que esa ley estaba bien encaminada. Hoy, el proceso de depuración, ¿cómo lo analiza? Ya usted está retirado, ve los toros desde la barrera. Usted se retiró, no fue depurado. Yo me retiré, nos retiramos en el 2014. Pero, ¿por qué se retiró? ¿Porque ya venir la depuradora y dijeron mejor nos vamos antes? ¿O qué privó, general Murillo? Bueno, realmente hubo una negociación con el presidente de la República. Las primeras promociones, de la número 1 a la 4ª promoción. Hubo una negociación con él porque él venía con sus nuevos planes estratégicos y uno de ellos era, obviamente, iniciar con un proceso de depuración, ¿verdad? Y antes de ello, pues, nosotros salimos en buena lid, ¿verdad? Porque aparte de indemnizarnos, pues tenemos nuestra pensión, vivimos tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ya una vez que entró el proceso de la comisión depuradora, creo que hasta este momento ella hizo su trabajo. Esta comisión creo que ya está de más. ¿Por qué? Porque si pasara por sus manos, los cancela ya. Si yo fuera ministro de Seguridad, una recomendación que le diera al presidente es que la cancele. ¿Por qué? Porque ya tenemos la DIDAPOL. La DIDAPOL ya está caminando. Y ya tiene está creada. La estructura necesaria y suficiente. Y de pronto hasta los hombres y mujeres, diría alguien, con valor para, si le toca quitar a un hombre de 4 o 5 soles, se va y punto. Bueno, si se nombraron ahí es que se confía en esta gente, al nuevo director, que es un abogado. Si reunió los requisitos para ocupar ese puesto, entonces hay que probarlo. Y si no funciona, pues hay que poner a otro, pues. Pero ya tiene todas las herramientas, tiene el estamento jurídico, tiene la capacidad instalada. Entonces ya no tiene razón que esa comisión de depuración esté ahí comiéndose el presupuesto de la Secretaría de Seguridad. ¿Les pagan muy bien? Yo tengo información que mensualmente a esa comisión más de $500,000 de lempiras se les paga a todos ellos. Esta comisión depuradora, general Murillo, echó ya cerca de 7,000 hombres y mujeres dentro de la Secretaría de Seguridad. No todos se fueron por presuntas irregularidades. Una gran cantidad se fue por edad, porque pidieron sus prestaciones. ¿Qué hacer cuando muchos se fueron por irregularidades con el equipo de investigación y seguimiento de la Secretaría de Seguridad para evitar que esas manzanas podridas que salen a la calle se sumen a bandas del crimen organizado con un conocimiento de cómo se mueve la autoridad? Sí, bueno, por eso le digo que en realidad la comisión hay que admirar que hizo un trabajo, quieras o no, no es perfecto, pero ya lo hizo un trabajo.
Y dentro de esto, obviamente, una de las críticas, por ejemplo, que yo siempre he hecho, y la hago ahí en mi libro, del que vamos a hablar, que realmente lo que más hicieron fue una reingeniería dentro de la institución. ¿Por qué? Porque un 80% de toda la gente que usted me está hablando, de los 5,000 y pico que sacaron, es por reestructuración organizativa, estructuración organizacional. Y ese es uno de los puntos débiles que yo le veo a esta nueva ley orgánica de la policía, porque esto sí pierde estabilidad del policía, estabilidad del oficial, que tiene una carrera. Esto es peligroso, ¿verdad? ¿Se actúa con miedo a nivel de algunos mandos por esta nueva ley? Yo pienso que sí, porque eso, digamos, en este gobierno ya no se va a dar, pero en otro gobierno puede ser. A un presidente se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer una nueva reestructuración de la policía y por reestructuración quiero que las 5 promociones de policías más viejos se vayan, por reestructuración, y se van, pierden sus derechos. Entonces, eso es lo peligroso de esta nueva ley. Incomodó a algunos oficiales, general Murillo López, que como el mando lo tenía el presidente, les pusiera por encima oficiales de menor rango o jóvenes. Bueno, esa es una de las razones por la que las promociones antiguas, ¿verdad? Tuvimos que salir, ¿verdad? Tuvimos que salir por la puerta de enfrente, ¿verdad? Para dejar ver ese nuevo ensayo, ¿verdad? Que este gobierno empezó a hacer a partir del primer periodo de Juan Orlando Hernández. ¿Y hoy cómo lo valora? ¿Se ha avanzado? Pienso que sí han habido avances, pero no lo suficiente. Y el único punto que sí yo lo alabo en este gobierno es el haber, por ejemplo, hecho la ley de la carrera policial, que aunque tiene unos errores, tiene algunas fallas, ¿verdad? Pero lo más importante es que ya está. Ya tenemos una ley de la carrera policial para nuestros policías. Y en otro gobierno o en algún tiempo que haya una buena comunicación con el gobierno, pues hacer mejorar esas pequeñas fallas que tiene. ¿Qué punto debe ser clave en el marco de todo este proceso de reestructuración que para usted debe apartar a la comisión depuradora y darle fortaleza a la DIDAPOL? En primer lugar, la misma ley ya le da independencia a la DIDAPOL, le da independencia presupuestaria y administrativa. Entonces, simple y sencillamente, ellos tienen todas las herramientas, tienen la capacidad instalada para en realidad hacer su trabajo. Y hay que esperar los resultados, ¿verdad? Toda ley, todas las instituciones, como dicen, nacen, crecen, se desarrollan, ¿verdad? Y si fallan, pues simplemente se reforman o se eliminan y aparecen nuevas, ¿verdad? Entonces, démosle ya la oportunidad a esta nueva gente que está en esta DIDAPOL. Ustedes por muchos años lucharon y se produjo el cambio de la égida militar al mando civil, que ahora se esté retornando y prácticamente estén en una fusión, porque trabajan conjunto la policía y en algunos momentos hay apoyo de la policía militar y hasta el ejército. ¿Ha hecho bien o no a la institución, general? Bueno, en mi criterio no, porque precisamente los procesos de reforma policial lo que indican es la civilidad policial, una policía bajo la égida civil, el desligue de las Fuerzas Armadas del quehacer policial y lógicamente que las circunstancias, los problemas que se dieron en nuestro país, sobre todo con lo que sucedió en el año 2009, dieron paso a que los militares retomaran este campo. ¿Y por qué digo de que para mí es un retroceso? ¿Verdad? Es un retroceso. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente con lo que se conoce como una seguridad tradicional, una seguridad donde está pensada como que los militares son la solución a los problemas sociales. Y ya está demostrado a través del tiempo de que no es cierto, ¿verdad? Porque por eso estamos como estamos. Entonces necesitamos entrar a estos nuevos modelos de gestión policial, ¿verdad? Necesitamos que se crea en esta policía. Si ya hubo un proceso de depuración, si ya hay unas autoridades, si ya hay un crecimiento, hay que darle la oportunidad a esta policía que en realidad demuestre para qué está hecha. Está con nosotros esta noche al banquillo el comisionado general de policía Francisco Murillo López.
Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el general Francisco Murillo López. Aquí tenemos un libro de su autoría, La Reforma Policial en Honduras, 25 años de incertidumbre. ¿Por qué eso de incertidumbre, general Murillo? Bueno, son 25 años de incertidumbre porque desde que inició este proceso de reforma policial no hemos podido contener el delito, sino que más bien ha crecido, ¿verdad? Ha ido increciendo. Entonces, ante eso seguimos en la incertidumbre. Es decir, ahí hago un análisis crítico de cada gobierno, desde el gobierno de Callejas hasta el primer periodo de gobierno de don Juan Orlando Hernández, donde la crítica principal es que ¿por qué han fallado estas estrategias? Han fallado porque ellos solo piensan en sus 4 años, en el cuatrienio. No hay un programa estratégico como si lo pueden manejar otras entidades del Estado. Así es. De seguimiento. Definitivamente, sino que son planes a cuatro años durante su periodo de gobierno. Ellos quieren reducir la delincuencia en 4 años, cuando eso es imposible, ¿verdad? La criminalidad necesita planes a largo plazo. Se redujo el tema de violencia criminal, asesinatos, homicidios. Sí, claro. Pero se creció en otros y delicados, el tema del narcotráfico, por ejemplo. Sí, exactamente. Y la percepción de miedo continúa en la ciudadanía. Fíjate que, por ejemplo, allí hay un análisis bien interesante, porque, por ejemplo, en el periodo de Pepe Lobo, sí hubo un intento con el Plan de Nación. Allí sí habían las aristas a largo plazo para, en realidad, buscar una verdadera contención del delito, reducir la criminalidad, pero quedó en papel. ¿Y les han permitido los gobernantes, cuando usted estuvo, que lleguen y hagan estos planteamientos y que les permita decir, este proyecto lo debemos continuar aunque venga del opositor? ¿O existen celos y decir esto lo aparto? Esa es una de las críticas que hago en el libro, precisamente, porque cada gobierno llega con su plan estratégico y dice, esto es lo que quiero, sin pedirle opinión al general de la policía, ¿verdad? Ni a su Estado Mayor, ¿verdad? O a su directorio, ¿verdad? Entonces no nos queda otra que cuando usted está ahí en el alto mando, adaptarse a lo que este gobierno está imponiendo en materia de seguridad. Entonces, por eso es que han fallado, porque no le preguntan a la persona correcta, no le preguntan al que conoce realmente los problemas de inseguridad. Hablando de todos estos delitos, desde el local hasta el transnacional, el tema del narcotráfico, ¿en qué momento se les va de la mano? ¿Se enteraban los altos mandos de la policía lo que estaba pasando y callaban? ¿O era difícil de saberlo? ¿Qué pasaba con los órganos de inteligencia, de contrainteligencia, que como tal han existido, general? Usted dirigió uno de inteligencia. Efectivamente, sí, mire, desde inicios del gobierno de Maduro podemos decir de que se empezaron a ver ya infiltración por parte de oficiales. Algunos fueron cortados en su momento, otros no, ¿verdad? Porque siempre existía, por ejemplo, el padrino político, ¿verdad? Que decía, no, este es un buen oficial, déjenlo ahí. Y pasó eso. No me lo mueva. Sucedía eso. Entonces, eso permitió que la policía se degradara, ¿me entiendes? Porque nosotros como jefes tuvimos la intención de cortar, ¿verdad?, a estos oficiales involucrados, por ejemplo, en el narcotráfico. Inclusive, yo mencioné en un programa la vez pasada que habíamos inclusive puesto una lista, ¿verdad?, en el 2007, de 25 oficiales que estaba comprobado que estaban ligados al narcotráfico. Al final no pasó nada. ¿Tuvieron padrinos esos 25 oficiales? ¿Hubo llamadas o hasta peticiones directas, así cara a cara como estamos ahora? No me toque este fulano y a este sultano. Pues ese tipo de situaciones se dieron, ¿verdad? Nada más que con diplomacia, obviamente. Pero ahí llegamos a extremos que usted a un subinspector, por ejemplo, o un inspector, no lo podía mover de un puesto, siendo usted un general. Porque ahí lo quería ver el diputado, por ejemplo, o el alcalde. Y no les hacían sentirse mal eso ustedes, que vaya un civil y les diga, mire, quiero que este teniente o cuando se cambió comisario continúe aquí en mi pueblo. Ese es el grado de politización que llegó a haber en la policía y precisamente cayó en la debacle, ¿verdad? Llegó o tocó fondo.
¿verdad? Todas esas situaciones generaron esa situación. Es decir, que cuando hubo expresiones como la de don Óscar Álvarez, que en su momento dijo que habían políticos y hasta oficiales que eran controladores aéreos en ciertos sitios del país, ese tipo de expresiones a ustedes como oficiales no les causó sorpresa, porque sí tenían un conocimiento que antes había pasado. Definitivamente que eso no para nosotros no fue una sorpresa, porque nosotros conocíamos y conocemos todavía lo que es la realidad policial, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la institución? ¿Hay todavía adentro? Sí, se puede, todavía hay, pero hay que esperar a estos organismos como la IDAPOL, por ejemplo, que los descubra, que los señale. Y los cooperantes que ahora tienen una veeduría casi diaria sobre Honduras, ¿qué decían en ese entonces a sabiendas que estábamos ante un delito transnacional que los estaba contaminando? Bueno, el asunto es que siempre había algunos oficiales sancionados por ese tipo de comisiones. Pero salían y volvían. Sí, el problema era que se sancionaba uno, por ejemplo, de 10, de 20. Entonces ahí estaba la situación, ¿verdad? De que no fue pareja, en primer lugar, la sanción o el sistema, ¿verdad?, de control, ¿verdad? Entonces allí es donde radicó el problema. Y lo otro es que en realidad en el imaginario del oficial, el oficial se volvió muy tolerante. Ese es el otro de los grandes problemas. Y a uno le gustaba el pisto, le gustaba la plata. Así es. En algunos casos, y tolerante me refiero a ser permisivo, ¿verdad? Para no meterse a problemas con un subalterno, lo dejaba, como dicen, dejar hacer, dejar pasar. Llegaban incluso así con la diplomacia que me dice que llegaban hasta generar temor, amenaza, general Murillo. Bueno, se dieron algunos casos de oficiales que amenazaban a un superior. Si les hacía algún informe, por ejemplo, ese tipo de situaciones. ¿Pasó eso con usted? ¿Le llegó a ocurrir en algún momento? En mi caso no, en mi caso porque yo siempre actué en línea recta y como le digo, sobre todo en la investigación criminal, 167 miembros y siendo director de educación policial de la academia, 12 cadetes de último año que se iban a graduar, que tuvimos información que eran infiltrados del narcotráfico, les dimos la baja. ¿Y no le generó enemistades? ¿Vive tranquilo ahora o tiene sus cuidados? No, bueno, temor hay que tener, ¿verdad? Y uno tiene sus cuidados, pero hay cosas que uno como autoridad tiene que hacerlas. Y por lo menos yo, en los puestos que estuve, actuaba como me mandaba la ley. General Murillo, ¿y no pensó en irse o en tirar la toalla con todo eso que estaba ocurriendo a nivel de la policía, a sabiendas de que oficiales de menor grado estaban involucrados en cosas oscuras? Bueno, parte de por qué negociamos con el presidente y mejor irnos, esa es una de las razones. Pero no fue temor. No por temor, sino que bueno, si vienen nuevas generaciones, hay que ver qué pasa con estas nuevas generaciones. Hay que ver si el gobierno, en este caso de Juan Orlando Hernández, que inició todos estos procesos, le funciona o no le funciona esta estrategia. Me dice General Murillo que ustedes presentaron una lista de 25. Así es. ¿Y dónde están hoy? Mire, la mayoría, hay varios muertos, 3 de los extraditados y todavía hay uno que otro por ahí. De los extraditados, ¿quiénes iban en esa lista que ustedes presentaron? No recuerdo exactamente, pero sí sé que tres de ellos estaban en esa lista. Y otros que han sido asesinados. ¿Cómo llegaban, cuando me dice que llegaban en tono diplomático? ¿Cómo los enfrentaban a ustedes que son hombres formados en la milicia y en la atención al ciudadano a pedirles favores? ¿Y políticos de qué? ¿Diputados, alcaldes? No, es que directamente a usted no, a usted yo le estoy diciendo a través de la alta esfera. Ah, le mandaban un emisario. Alta esfera, usted solo recibe la instrucción. No me toque a este. Sí, manténgase a fulano de tal en tal puesto, ¿verdad? ¿Hoy siente que eso ha cambiado hoy o todavía hay algunos procesos a mejorar? Bueno, yo no podría decirlo porque ya estoy fuera. Pero espero. Pero usted es un hombre que estuvo en inteligencia y sabe qué ocurre allá. Espero que eso ya esté cambiando, que eso ya sea cosa del pasado. General, le agradezco. Feliz noche.
Muchas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el comisionado general de policía Francisco Murillo López. Por su sintonía, muchas gracias.